Hola chicos, bienvenidos a nuestro aula virtual. En el vídeo de hoy vamos a comenzar a estudiar el tema 4, relacionado con las aguas y la red hidrográfica. En primer lugar, tenemos que destacar que la red hidrográfica española presenta una serie de características. En primer lugar, podemos mencionar la disimetría de la red fluvial, es decir, la falta de simetría que presenta con relación al soporte geográfico. La encontramos en la superficie peninsular que vierte sus aguas hacia el océano Atlántico y también la que vierte hacia el Mediterráneo, que sería de un 69% con respecto a la vertiente del océano Atlántico y de un 31% con respecto a la vertiente que vierte su agua en el mar Mediterráneo. Si veis, la superficie de terreno que vierte sus aguas hacia el océano Atlántico es sensiblemente mayor a la superficie de terreno que vierte sus aguas hacia el mar Mediterráneo. En segundo lugar, se da una adecuación al relieve. Esto es debido a la gran longitud de los ríos que discurren por las llanuras y depresiones, que varían en torno a los 1000 kilómetros, y el corto recorrido de los ríos de montaña, que no suelen sobrepasar del centenar de kilómetros. Los ríos que encontramos en la meseta, ¿de acuerdo?, destacan por su escasa pendiente y por tener unas aguas muy lentas, mientras que los ríos que drenan sus aguas desde los rebordes montañosos y exteriores a la meseta presentan una escasa longitud desde la altura de las cumbres a su nacimiento, resultado de un gran desnivel y una gran pendiente, ¿de acuerdo?, que les confiere a la agua de esta zona mucha fuerza erosiva. Además, podemos observar como tercera característica el paralelismo. La red hidrográfica peninsular la podemos reconocer a simple vista por el paralelismo que existe entre los ríos. Podemos verlo aquí, en el Duero, en el Tajo, en el Guadiana, Guadalquivir, Segura y Júcar. Son ríos paralelos los unos de los otros. Sin embargo, si analizamos el Ebro, vemos que su estructura no es paralela al resto de ríos. Además, podemos ver una distancia entre estos más o menos equidistante, a excepción nuevamente del Ebro. También debemos destacar como cuarta característica que se da una alternancia entre los cursos de agua y los sistemas montañosos. Esta está favorecida por la disposición paralela del relieve. ¿Dónde vemos esto? Aquí y en el resto de sistemas montañosos peninsulares. De hecho, nuestros grandes ríos, como ya sabemos, se sitúan entre dos sistemas montañosos, ¿de acuerdo? De forma que el curso fluvial es más o menos paralelo a los ejes de las distintas cordilleras que aparecen. Y los afluentes se desarrollan de forma transversal desde los sistemas montañosos hacia los cursos principales de agua. Así se explica que los ríos que discurren por zonas donde llueve poco puedan tener un caudal considerable gracias al agua que procede de las pendientes de las montañas. Se da también una intensa relación con la ocupación del territorio. Suele ocurrir, ¿de acuerdo?, que el emplazamiento de ciudades muy antiguas se hace junto a los cursos principales de los ríos, como por ejemplo la ciudad de Córdoba. También podemos encontrar Granada y otras ciudades que
se emplazaron junto a grandes ríos para aprovechar los cursos fluviales, como en vías de comunicación, como vías de cultivo, etcétera, etcétera. Además, jugaron un papel muy importante en el proceso de la conquista cristiana desde el norte hacia el sur, utilizando los ríos como frontera de cada una de las etapas expansivas de los reinos cristianos peninsulares. Pues bien, ahora vamos a analizar el caudal de los ríos de la península. Un dato muy importante para apreciar la importancia del río es el caudal. ¿Qué es el caudal? La cantidad de agua que lleva un río. Esta se expresa en metros cúbicos por segundo. Se mide en unas llamadas estaciones de aforo, que se dan de forma más o menos regular por toda la geografía española, y aquí se recogen los datos relativos a los valores de agua que lleva un río en cada uno de los meses. Son cifras que se expresan de forma precisa, ¿de acuerdo? Estas están relacionadas con el caudal absoluto. El río más caudaloso de España es el Duero, con unos 670 metros cúbicos, seguido del Ebro con 614 metros cúbicos. El caudal guarda relación con el tamaño del río y, en general, los más largos suelen ser los más caudalosos. El caudal del río desciende de norte a sur. Así, por ejemplo, los ríos de mayor caudal son el Duero y el Ebro, que pertenecen al tercio septentrional de la península ibérica. El Tajo se sitúa en un nivel intermedio y el Guadana y el Guadalquivir son los menos caudalosos de los que hemos comentado y ocupan la parte meridional o sur de la península. Aunque los datos del caudal absoluto de los ríos expresan la magnitud de estos, no nos informan sobre si la cantidad de agua que transporta un río es debido a la abundancia de precipitaciones o a que drenan una superficie muy grande. Por esto, el concepto de caudal absoluto debe complementarse con la de caudal relativo. ¿De acuerdo? ¿Qué es el caudal relativo? La cantidad de agua que lleva un río en un lugar y en un momento determinado. Atendiendo a los datos del caudal relativo, podemos establecer una jerarquización del caudal de los ríos atendiendo a su importancia hidrológica y ponerla en relación con los distintos climas. Así, por ejemplo, podemos observar diferencias entre ríos como el Miño o el Nalón, que son muy caudalosos y que drenan cuencas muy pequeñas de clima atlántico, y ríos que son muy poco caudalosos, como por ejemplo el Guadiana y el Júcar, y que drenan cuencas mayores, ¿de acuerdo? Pero en este caso del clima mediterráneo. En cuanto al caudal se refiere, también es obligado mencionar las variaciones del nivel que sufren nuestros ríos a lo largo del año. Vienen asociadas a las precipitaciones, inevitablemente. También a fluctuaciones bruscas de nieve, a la intensidad solar por hora, ¿de acuerdo? Hay muchas causas. Ahora vamos a estudiar el régimen de los ríos de la península. El régimen fluvial no es ni más ni menos que el comportamiento del caudal que tiene un río a lo largo de todo el año. Es decir, el modo habitual de fluencia de sus aguas. Se estudia a partir de los datos del caudal, pero el manejo directo de las cifras tiene ciertos inconvenientes, como por ejemplo establecer comparaciones entre unos ríos y otros. Resulta más conveniente sustituir el concepto de caudal por el de coeficiente, que no es ni más ni menos que relacionar el caudal medio anual, el módulo, con los caudales medios mensuales. Así, el coeficiente 1 equivale al valor del caudal medio, por debajo del cual, si dan valores por debajo de 1, hay sequía, y si dan valores por encima de este, no hay sequía. Los coeficientes mensuales se pueden presentar también gráficamente con el fin de obtener una imagen visual del régimen fluvial. Los regímenes
se clasifican básicamente atendiendo al lugar de procedencia de las aguas. Vamos a distinguir entre un régimen pluvial, donde el agua que llevan los ríos procede de la lluvia, y el régimen nival, en el cual las aguas del río proceden de la fusión de las nieves. En el primer caso, el tiempo que discurre entre la caída del agua y la evacuación de esta por los ríos es muy escaso, siempre y cuando el suelo se haya saturado. En el segundo caso, pueden transcurrir varios meses, van a depender sobre todo de la persistencia de temperaturas muy bajas y del momento en el que se alcance la fusión de las nieves, y entre unos y otros regímenes van a existir situaciones intermedias, según predomine el mismo de nieve o de agua. La mayoría de los ríos españoles son de alimentación pluvial, por lo tanto de la lluvia, por lo que vamos a observar regímenes diferentes de acuerdo con la variedad climática de la península. El régimen pluvial oceánico se va a caracterizar por la abundancia de agua durante todo el año y por no tener grandes crecidas ni estiajes, como corresponde a la secuencia anual de las precipitaciones del clima atlántico. Si veis, hay correspondencia entre el río y las precipitaciones. A este tipo pertenecen los ríos cántabros y gallegos, cuya principal ventaja es el aprovechamiento hidrológico de forma regular y constante. También tenemos el régimen pluvial subtropical o mediterráneo continental, propio de las tierras del interior de la España seca, en la que la precipitación anual es reducida, ya lo sabemos. Está mal distribuida a lo largo de todo el año y presenta sequía en verano muy pronunciada, ¿de acuerdo?, que aumenta debido a las temperaturas tan elevadas. Las diferencias de caudal son notables entre los periodos de máxima y mínima, apareciendo unos coeficientes mensuales tan contrastados como para advertir la existencia de dos estaciones que son totalmente contrapuestas, la de abundancia de agua y la de estiaje. Tenemos también el régimen pluvial mediterráneo, que se caracteriza por la presencia de un máximo en otoño y otro máximo secundario a finales del invierno, principios de la primavera, y destaca por un mínimo en verano, que es menos acusado, tanto en duración como en intensidad, que del Mediterráneo continental. Por último, tenemos el régimen nival, que se limita a las cumbres pirenaicas. Se caracteriza por ofrecer una estación de agua muy alta y elevado coeficiente a finales de primavera y verano, y un prolongado estiaje de un coeficiente mínimo durante los meses en los que las temperaturas son lo suficientemente bajas como para impedir que se funda la nieve. En las zonas cercanas a las grandes cimas aparece el denominado nival de transición, que en realidad es un régimen nival degradado. En las restantes cumbres montañosas podemos apreciar una formación de agua en forma de nieve, ¿de acuerdo? Y esta se va a retener durante varios meses. ¿Dónde? En el sistema central, Cordillera Ibérica, Sierra Nevada, ¿de acuerdo? Aquí surgen los regímenes nivopluvial y pluvionival, donde las características son muy parecidas a los del régimen nival que ya hemos comentado, pero se dan atenuados en intensidad y con crecidas que se anticipan un poco más en el tiempo a los anteriores. ¿De acuerdo? Los regímenes fluviales que hemos comentado se presentan en toda su pureza en los ríos cortitos, pero no así en los que son más largos. Por último, vamos a analizar los factores que condicionan el régimen fluvial. Son físicos y humanos, ¿de acuerdo? En lo físico, en primer lugar, tenemos el clima, que es el factor más importante. Las aguas que transportan los ríos proceden de la escorrentía y por esto existe una gran relación entre el total de precipitaciones
que registra un clima, y el caudal de los ríos. Cuanto más llueve, más agua lleva un río. Y al revés. La distribución de estas por estaciones va a influir también en el régimen fluvial, cuyas crecidas y estiajes va a coincidir con la estación húmeda y seca de forma respectiva. El relieve, además, va a condicionar el trazado de los cursos de agua, afectando al régimen fluvial de forma muy variada. La topografía va a ser responsable de la pendiente del río y de la velocidad de las aguas, y en consecuencia también de la fuerza erosiva y de la potencia para producir energía eléctrica. El relieve también va a influir en clima a través de la altura. Ya hemos dicho que la temperatura desciende 0,6 grados cada 100 metros y que la precipitación es mayor cuanto mayor es la altitud. Además, el suelo afecta también al régimen hidrográfico en virtud del grado de permeabilidad. El suelo que sea impermeable va a permitir una escorrentía más rápida del agua, mientras que un suelo más permeable, como el calizo, va a permitir una menor escorrentía, ya que va a absorber y retener una cantidad importante de agua como agua subterránea. La existencia de vegetación también es importante. El suelo que contiene una gran cantidad de vegetación va a evitar un desplazamiento rápido de las aguas, mientras que aquellas zonas en las que hay menos vegetación, el agua va a discurrir de forma más rápida. Por último, tenemos los factores humanos, los que se refieren a la acción del ser humano, que también influye en los regímenes fluviales, debido, por un lado, a la necesidad de regular las cuencas hidrográficas para disminuir los riesgos de inundaciones y los efectos de las crecidas, y la de almacenar agua para el consumo humano y los usos agrícolas o industriales. Esto va a requerir la construcción de embalses y presas o muros de contención. Con independencia a que merme el caudal del río, tenemos que saber que la construcción de los pantanos altera el régimen normal de un río. ¿Por qué? Porque las aguas dejan de fluir por el curso natural y es obligado a ocupar un territorio que no es natural para el curso del río, porque la acción del ser humano, mediante la construcción de una serie de edificios, de presas, de muros de contención, etc., obligan al río a discurrir por zonas que antes le eran desconocidas. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, ¿de acuerdo? Verlo las veces que sea necesario. Es un tema muy fácil y para el próximo día analizaremos las vertientes hidrográficas españolas y otros apartados y aspectos, ¿de acuerdo? Pues bueno, lo dicho, apuntaros todas las dudas que tengáis tras visualizar el vídeo y me las preguntáis en clase el próximo día, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.